¿Quieres formar parte de algo diferente? ¿O quieres que tu voz sea escuchada? Bienvenidos a ECO, el podcast donde la opinión pública es la que manda. Exploraremos los temas más controversiales y debatibles de la sociedad actual. ECO es el espacio donde la opinión pública toma forma y se fortalece con el criterio de la comunidad y el análisis profundo de expertos. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves solo por Cuenca Radio Universitaria y síguenos en nuestras cuentas oficiales. ECO, el reflejo de tu voz. Hola, muy buenas tardes con todos, todas, todes. Estamos aquí en una nueva emisión del programa ECO, el reflejo de tus voces. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy coyuntural en nuestro país, que es la corrupción en todos sus niveles, tanto desde el gobierno del Estado ecuatoriano hasta las empresas privadas. Sobre todo, ¿no?, enfocándonos en los recientes escándalos que han ocurrido con la familia Noboa, que actualmente ocupan estos dos grandes puestos del poder nacional, que viene a ser tanto el poder estatal como el poder privado. Para eso estoy con Mayra Morocho, quien me va a acompañar el día de hoy en la presentación. ¿Cómo estás, Mayra? Hola Martín, muchas gracias. El día de hoy, como nos dijo nuestro compañero, tenemos un tema muy importante por el cual hablar y también tenemos un invitado que nos va a estar acompañando, les Diego Victimilla, y ya estaremos conversando con él también. Y bueno, ¿cómo te encuentras en la tarde de hoy, Diego? Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Mayra, Martín, muchas gracias por el espacio. Siempre gustoso de poder participar de estos espacios de discusión y análisis político. Claro, creemos que sobre todo tener a un ex representante estudiantil aquí en la mesa de la Cuenca Radio es muy beneficioso para seguir dándole voces a las personas que han salido de la Universidad de Cuenca, y sobre todo, ¿no?, con estos temas tan políticos que llegan a ser un poco interesantes al momento de hablar. Y bueno, sin más que agregar en esta breve presentación, vamos con una presentación un poco más a fondo de la biografía de nuestro invitado del día de hoy. Sociología, no las 3 carreras, sino una carrera en conjunto. Fue expresidente de la FEGUE Filial Cuenca, también fue asambleísta de la SUAY del periodo 2013 al 2017 y fue subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas en el 2018. También cabe agregar que Diego Victimilla es un reconocido activista y militante comunista de la región de la SUAY y, bueno, una voz política muy importante acá en el Austro. Ahora sí podemos, creo que, seguir con el reportaje que teníamos preparado para darle un poco también el inicio al programa. A lo largo de los años han destapado numerosos casos de corrupción en Ecuador que han involucrado a funcionarios gubernamentales, políticos, empresarios y figuras públicas, yendo desde casos de crímenes organizados, cohecho y peculado. En este caso nos centramos en el contexto actual de Daniel Noboa, para repasar las diferentes crisis que está enfrentando en su gobierno. Corrupción. El primer mandatario llegó a un momento en que la Fiscalía cuestionó al sistema judicial y al Ejecutivo, debido a los casos escandalosos que revelaron la infiltración del crimen organizado en el Estado. Desde mediados de diciembre del 2023, la gestión de Diana Salazar en el Ministerio Público ha afectado las estructuras delincuenciales en el sistema de justicia. Le suma el caso Olón, que ha sido motivo de tensiones en el gobierno debido a las causas ambientales y políticas, donde se pretende construir un proyecto habitacional en el Esterillo Oloncito. Considerado un bosque protector, la compañía detrás del proyecto es Vinacin S.A. y su accionista mayoritaria Lavinia Balbonesi, esposa de Daniel Noboa. Bueno, es un comportamiento bastante común, pertenece a una de las familias más poderosas que se ha hecho así millonaria, mediante el abuso, mediante el aprovechamiento de lugares de uso público, mediante la explotación a las personas de menos recursos, a sus trabajadores, mediante la evasión y elusión de impuestos. No debería sorprendernos que Daniel Noboa, viniendo de esa familia que ha aprovechado durante décadas y acaso un siglo, deje de hacer lo mismo. Diplomacia. El asalto a la Embajada de México en Quito y la captura de Jorge Glass le costaron a Ecuador el rompimiento de esa relación diplomática. Ecuador es ahora objeto de demanda por parte de México y acreedor a la condena de la comunidad internacional. Estos son los principales desafíos a los que se ha visto involucrado el actual presidente del Ecuador.
Crisis energética. La crisis eléctrica en Ecuador se agravó en abril de 2024, con cortes de luz masivos de hasta 8 horas consecutivas en ciudades como Quito. La situación es tal que el presidente Noboa suspendió el 18 y 19 de abril la jornada laboral y las clases de instituciones educativas, generando pérdidas económicas para negocios y empresas a nivel nacional. Es otra cosa que la irresponsabilidad, ¿no es cierto?, no solo de este gobierno, sino de otros gobiernos en términos de no haber previsto con tiempo el mantenimiento de las distintas hidroeléctricas que existen en el país, para que nosotros como país, teniendo toda una riqueza, ¿no es cierto?, no podamos haber sustentado proyectos viables que nos permitan haber roto, ¿no es cierto?, todo este paradigma de los años 90 en los cuales nos quedamos sin energía. Economía. Tras ganar la presidencia, Daniel Noboa anunció la grave situación económica que había heredado. Llevó a tomar la decisión de incrementar el IVA al 15%, que sectores populares del país se han pronunciado debido a que esto afecta aún más su desarrollo económico. Inseguridad. Tras los anuncios de Noboa sobre una política de mano dura contra el crimen organizado y las acciones de la Fiscalía, se desató una represalia delincuencial en forma de motines carcelarios y actos de terrorismo en diferentes ciudades. Es así que el presidente declaró un estado de excepción y catalogó a 22 bandas delictivas como terroristas de objetivos militares, marcando el primer conflicto armado interno en el país y la ejecución del Plan Fénix para contrarrestar la crisis de seguridad. En cuanto a resultados del plan que ha sido denominado Fénix por este gobierno, los resultados no son mayores. Tenemos el segundo peor o el segundo inicio más sangriento de la última década, inicio de año más sangriento de la última década. Tenemos marzo, que es el más reciente que tenemos datos, es el segundo mes más sangriento, con mayor número de homicidios, de asesinatos de la última década, solo superado por marzo del año pasado. Entonces, que siga siendo tan fuerte, tan potente la violencia, a pesar de que nos ofrecieron de que con la presencia de policía y ejército iba a mejorar la situación, pues no ha mejorado mucho. Estos son los principales desafíos a los que se ha visto involucrado el actual presidente del Ecuador. Repaso por los diferentes problemáticas o crisis que está enfrentando en lo que es el actual gobierno. Cuéntame, Diego, bueno, tenemos lo que es una fuente aquí, digamos que 9 de cada 10 ecuatorianos consideran que la corrupción es un problema muy grave en nivel general. ¿Por qué crees que la confianza en la institucionalidad del país está tan manchada? Bueno, si vamos a hablar de corrupción, creo que tendríamos que remontarnos a tiempos de la colonia, ¿sí? Es un tema que no pasa de moda, que no deja de estar de actualidad, pero que es lamentablemente un tema estructural de la forma en la que se ha organizado este territorio. Y ya desde el periodo republicano hemos visto lo que se decía con bastante claridad en el reportaje. Las grandes familias adineradas del país no han vivido únicamente de la explotación en términos de acumular la fuerza o acaparar la fuerza de trabajo de los trabajadores, de la clase trabajadora, sino de medrar, ¿sí?, de manera corrupta, antiética, de los recursos del Estado. Es por eso que ha habido siempre una alianza un poco infame entre el sector público, el gran empresariado ecuatoriano, y el sector estatal, que ha estado igualmente administrado por ellos o por sus representantes, que han permitido que esta alianza sea bastante rentable. En ese sentido, pues es bastante preocupante lo que sucede hoy en el país, y no quiero decir que porque sea un tema estructural debamos decir así vamos a vivir. Más bien creo que el Ecuador está llegando a un punto en el cual ya la corrupción desborda, no solamente en el punto ético de apropiarte de bienes públicos, sino ya de que el sistema público, lo público en general, ya ha perdido cualquier capacidad de respuesta frente a este tipo de cosas y ha perdido también el control. Y es lo que se enlaza pues con las otras formas de corrupción que se van dando y con todos los otros delitos que lamentablemente ponen en este momento al Ecuador en una situación bastante compleja. ¿Se podría decir que se ha normalizado lo que es la corrupción en el sector privado y, bueno, como tú dices, público tal vez? Bueno, como digo, el ejercicio corrupto, la colusión
antiética entre el sector público y el sector privado ha sido un hecho recurrente en el país. No digo que sea normal, el problema es que ha existido siempre. El tema es que frente a eso, ¿cuáles son las alternativas políticas que está planteando la sociedad? Lamentablemente creo que es la pregunta que no se está haciendo el sector político. Toda la gente va a decir al unísono, no queremos corrupción, y todas las campañas políticas salen que vamos a acabar con la corrupción, y lamentablemente el momento que entran, actúan de manera corrupta en dos formas. Primero, con el robo descarado de recursos públicos, y el otro, que es la legislación y los actos del poder público que benefician a los privados por encima de el interés colectivo, como podría ser paradigmáticamente este momento la actualidad del caso Olón. Justamente ahora que lo mencionas, esto de la falta, bueno, quizás no falta de respuestas, pero sí falta de acción de parte de la sociedad política del país con respecto a estos casos que, por ejemplo, lo que pasó en Olón, lo que pasó con la embajada, que Carolina Ávila Nieto nos comentaba que esa foto de Glass siendo llevado a La Roca es una de las fotos más caras que ha tenido el país en su historia debido a todo lo que supuso la ruptura de relaciones con México, lo que supuso para la reputación de Ecuador en el extranjero también. También recordando, ¿no?, que la familia Noboa no es una familia que es nueva en el poder estatal. De hecho, uno de nuestros 5 primeros presidentes llevaba el apellido Noboa. Entonces, aquí surge como una pregunta: ¿por qué la sociedad ha permitido o ha normalizado hasta cierto punto todos estos casos de corrupción que están pasando con el gobierno actual? Porque también, o sea, no es solo lo de Olón, no es solo lo de la embajada, también es lo de la ministra del Ambiente, Sade, que lastimosamente hemos visto que no tiene la competencia necesaria para estar ahí en el poder, y que el presidente se ha mostrado como un poco firme en la decisión de mantenerla ahí en ese cargo. No sabemos por qué. Cuando en otros puestos no le ha temblado la mano para pedir renuncias o firmar precisamente renuncias, como pasó con la ministra de Energía, Andrea Robo, o lo que pasa con gobernadores de distintas provincias. ¿Por qué estamos tan apaciguados? ¿Por qué no hay una respuesta más grande aún? Bueno, yo creo que en esta relación, digamos, ladrona, digamos, corrupta de la que hemos hablado entre la administración de lo público y el sector privado y esos intereses muy particulares, se suma un tercer actor que es sumamente importante, que son los medios de comunicación. Tú tienes aquí una especie de pivot que viene a ser Lavinia y todo el jet set de la farándula que acompaña a Noboa. Entonces, cada vez que asoma un caso puntual, como ellos llaman, que ya no son puntuales, porque cada semana tener un caso puntual, ya estamos viviendo el estado de excepción permanente, sale algo de Lavinia que viene a apaciguar un poco la situación. Nos venden esta idea de una persona que ha venido como que creciendo, que es una persona influyente de una u otra manera, que ha transformado su vida y que ese modelo a seguir es el que la sociedad debería hacerlo. Y lamentablemente la conciencia colectiva está apaciguada por un rol malicioso, porque yo no creo que es simplemente un error, sino es un rol malicioso de los grandes medios, que es un contubernio oligopólico con la oligarquía, en el cual todos cierran filas para defender a sus representantes. Los medios de comunicación, de la misma forma como empresas privadas, son propiedad permanentemente de estos grandes grupos, ¿sí? Si tú sumas o comparas lo que pasaba con Guillermo Lasso, por ejemplo, y su relación con los bancos, ahora simplemente hemos cambiado la burguesía que está administrando, pero con las mismas prácticas. Lamentablemente, eso creo que es un elemento. Ahora, si nos vamos al lado ya más político, también los medios de comunicación, y eso es un elemento a nivel global, han jugado un rol muy perverso en atacar, digamos, toda posibilidad de reivindicación de derechos humanos como que fuera comunista, ¿cierto? Entonces ahora, creer en los derechos humanos o defender los derechos humanos ya es una cuestión de comunismo, ya es como retomar este fantasma de la perversidad comunista. Entonces, claro, es una campaña de miedo, de temor, y si analizamos la política local, pues yo creo que también todo esto ha funcionado de la mano con un aparato represivo que está simbólicamente presente y que lamentablemente incluso ha sido validado en la consulta popular como la forma de garantizar la seguridad, cuando vemos pues que aquí lo que está faltando es una política pública que atienda los derechos y necesidades básicas de la gente. ¿Y crees que existe algún frente político que le pueda hacer como
stop a Daniel Noboa en algún punto? Bueno, hablando en términos prácticos, digamos, observando el escenario electoral, lamentablemente, este momento nos encontramos con el funcionamiento de un bloque de partidos del poder, como Gramsci llamaría eso, ¿no? Como el partido del orden. Tú tienes, y si tomas todo el espectro ideológico del Parlamento, que es el que representaría, digamos, la pluralidad de voces de la sociedad política, todas estas voces, con más o menos fuerza, juegan dentro de las mismas reglas que les está poniendo el gobierno de la República y que les está poniendo ya una intención ideológica que supera un periodo electoral. Desde Lenín Moreno y su viraje radical, digamos, desde lo que se propuso en campaña a lo que terminó haciendo a Daniel Noboa, lo que tenemos es una seguidilla para la implementación de un proyecto de reencauce neoliberal después de unos 10 años de los que hubo al menos otra visión de administrar lo público. No quiero entrar a defender eso o lo que sea, porque si no han de decir, ya ven, ahí está, culpa de Correa, todo esto, que también es el discurso que se maneja, ¿no? Nadie se hace cargo del presente, sino es recurrir siempre al pasado, al otro, y lamentablemente desde ese punto pues no estamos encontrando soluciones. Creería yo que a nivel social sí existen iniciativas, yo pensaría y me atrevería a decir que, por ejemplo, la CONAIE, a nivel de organización social, las mismas federaciones de estudiantes, las movilizaciones que se vieron este último 1 de mayo, dan cuenta de que hay un sector político o politizado de la ciudadanía que está cada vez estableciendo o recuperando la necesidad de la unidad para enfrentar esto. Qué tan efectiva sea la estrategia, qué tan amplio y generoso pueda ser el sujeto político que tiene que ya tomar las decisiones para que eso pueda concretarse, es algo que tenemos que ver y esperemos pues que en ese nivel puedan darse ciertas articulaciones políticas. Lo que sí creo es que bajo cualquier circunstancia la recuperación de la movilización social es una condición fundamental sine qua non para que se pueda frenar esta embestida neoliberal que estamos viviendo. Y justo que lo mencionas a Lenín Moreno, el viraje que tuvo después del gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿por qué esta traición, como catalogan a uno, este cambio de rumbo, no ha sido tan reconocida como un hecho de corrupción a la final? Porque Lenín Moreno fue elegido con un plan de gobierno, con una estrategia, con un pensamiento totalmente diferente al que finalmente terminó ejerciendo. Terminó traicionando ciertos valores, pero la población no ha considerado que eso fue un acto de corrupción, al menos no la población que va más allá de la esfera correísta, medio tirando a la izquierda. Claro, es que lamentablemente la política ecuatoriana yo ya la calificaría como el melodrama nacional. Sí, el melodrama de la patria es ver lo que pasa en nuestra política, porque cada vez más lo que se termina haciendo en la política es subjetivizar los elementos que deberían ser de carácter colectivo. Y me refiero, por ejemplo, ahora se llama correísmo a una tendencia política que representa mucho más que el pensamiento de Rafael Correa. Como te decía, dicen comunista a todo lo que es y lo que no es. Entonces, tú tienes una cuestión en la que lo que hizo Lenín Moreno se lo asume como que fuera un acto de mala onda, ¿sí? Como que se portó mal con su amigo, cuando lo que él hizo es incumplir el programa de gobierno. Entonces, ahí hay elementos que van más allá de la estructura legal y que tienen que ver con la institucionalidad y la forma en la que las instituciones también se blindan, no sé por qué razones, o sea, no las tengo claras, pero tengo varias suposiciones de que este blindaje responde también a garantizar que estas prebendas, que estos beneficios, que este sistema perverso y corrupto que funciona, pues finalmente tiene la capacidad de absorber a la mayor cantidad de personas para que siga funcionando. Muchas gracias, Diego. Bueno, con respecto un poquito a lo que nos acabas de decir anteriormente, no sé si sea mi percepción o tú también la piensas, no sé. Anteriormente, cuando hubo en el gobierno de Lenín Moreno, esto lo que es la subida igual de lo que es la gasolina y estos combustibles, hubo lo que es una protesta muy grande. Recordemos lo que es el 9 de octubre, si no estoy mal. Pero sin embargo, ahora estamos con un IVA del 15%. Y no hubo ese levantamiento del pueblo ecuatoriano como hubo hace varios años atrás. Entonces, no sé, o sea, tal vez crees que en realidad, no sé, Noboa nos tenga, como dijo Martín, apostiguados, tal vez nos cautivó, nos enamoró, no sé, pero el hecho es que
el pueblo ecuatoriano no está, como quien dice, en realidad tal vez despierto como lo estuvo con anteriores gobiernos. No sé si tú piensas igual o qué me puedes decir. Bueno, yo creería que las últimas 2 décadas del país hemos tenido un problema estructural en la forma en la que se procesa el conflicto social, ¿sí? En la década de los 90, con la emergencia del movimiento indígena como el actor beligerante de la política, nos acostumbramos a que la movilización social sea un elemento fundamental para exigir no el diálogo, sino las respuestas contundentes de un gobierno que estaba implementando un programa neoliberal. Y por eso tuvimos 6 gobiernos de fila y creo que 3 o 4 gobiernos en 6 años. Entonces, ahí había un afán destituyente. Sí, un afán destituyente. Yo recuerdo la última legislatura del Congreso Nacional, ya el discurso era que se vayan todos, no nos importaba quién venga, o sea, todos eran lo mismo. Con el proceso constituyente que se comienza a fraguar en el 2006, tenemos un proceso sumamente interesante en el cual la gente dice, esto ya no se resuelve con cambiar las caras, sino se resuelve con cambiar las reglas de juego. Y ahí surge este gran pacto constituyente que me parece que es el elemento que como ecuatorianos y ecuatorianas deberíamos defender con mayor radicalidad, porque en esa constitución convergieron las reivindicaciones de los últimos 50 años de la vida republicana del país. No hay sector social que no se vea representado en la Constitución, con sus observaciones, con lo que sea, pero hubo pues en la Constitución toda esta recopilación de cosas y que se lograron afortunadamente en democracia. Sí, fuimos constituyendo una democracia un poco plebiscitaria en la cual llamamos a consulta popular para la constituyente, se votó por asambleístas, se votó por la Constitución y tuvimos un periodo de estabilidad también en la cual pues la renovación democrática de autoridades funcionó. Lamentablemente, cuando estas autoridades dan este quiebre que empieza con Lenín Moreno, porque uno podrá decir con Rafael Correa hubo problemas efectivamente, yo como parte del Parlamento también puedo decir hubo elementos de mucha tensión, muchas cuestiones complejas de procesar en la política, pero sacando la cuenta, pues fue un gobierno que cumplió al menos con la línea política que se cumplía, más allá de los conflictos sociales que merecen otro análisis, ¿sí? Pero si tú ves lo que propuso Lenín Moreno, lo que propuso Lasso, lo que propone Noboa y lo que están haciendo, pues ahí nos mienten directamente a la cara. Y lamentablemente en eso se ha sumado un actor que funciona un poco espectralmente, que es el tema del narcotráfico, de estas bandas delincuenciales que funcionan al margen del Estado y que justifican muchísimo lo que decía esta figura de la militarización de la sociedad. Nosotros no nos damos cuenta, tal vez aquí en Cuenca vivimos, como diríamos, en cierto oasis de tranquilidad, en una ciudad con todos los servicios, sin mayores conflictos sociales, pero en el país lamentablemente la policía está funcionando y el ejército están funcionando como aparatos de represión. Entonces, aunque tú dices las movilizaciones del 2019 y el 2021 fueron grandes, sí, fueron enormes después de los últimos 15 años. Pero las movilizaciones destituyentes de Bucaram o de Lucio Gutiérrez fueron, pero significativamente mucho más grandes. Y en estas lo que hubo fue un ejercicio de una violencia incluso a nivel ya de la disposición de la fuerza pública para dispersar cualquier manifestación. Nunca tuvimos de las manifestaciones anteriores un número de muertos como el que hubo en las manifestaciones de Lenín Moreno o las de Guillermo Lasso, proporcionalmente en el número de personas que se movilizaron. Y si este momento tú tienes a la gente clamando por seguridad porque finalmente sales con miedo de tu casa, pues cualquier activista social va a tener miedo. Y te digo, no creo que es un tema menor cuando vemos la represión que se dio en Palo Quemado, lo que se dio en Olón. El otro día estuvimos en una movilización aquí en el Parque Calderón, lamentablemente no éramos más de 20 personas, y la fuerza pública llegó a decir, no queremos aquí, se mantiene la ley y el orden. Y ese discurso, si es que se mueve más gente, pues va a ser el que lo hace. Yo no creo que Daniel Noboa no sea capaz, tal vez para retomar, salir un poco del tema, pero para retomar una idea. Yo no creo que Daniel Noboa no sea consciente de que la foto más cara del país le está rindiendo todos los frutos posibles, ¿ya? Porque a la final sabe a quién atacó, ¿ya? Yo no me imagino a Daniel Noboa atacando o invadiendo a la embajada de Japón, mucho menos la embajada de Alemania o la embajada de Estados Unidos. Atacó a un país que por su propia tradición diplomática
sabemos que no va a reaccionar por fuera del cauce institucional del derecho internacional. Entonces, sí, que tengamos próximamente un problema económico, lo que sea con México, para Daniel Noboa no le supone un problema, porque él lo que está diciendo es, incluso por encima del derecho internacional está la fuerza de mi administración para garantizar el orden. Y eso es un discurso que simbólicamente genera mucho miedo, y creo yo que ese es el problema o el gran desafío que el movimiento social tiene a superar este momento, si es que queremos que los afanes movilizatorios puedan tener resultados políticos en la incidencia en el gobierno y en todo el aparataje estatal. Justamente Daniel Noboa está llevando una campaña comunicacional muy en contra, muy de posicionar su imagen como una lucha contra la corrupción permanente. Esto, bueno, con lo que se mencionó de la invasión a la embajada, deja un precedente muy claro en el país, que el presidente Daniel Noboa va a hacer todo lo posible para que los corruptos vayan a donde tienen que estar, que son las cárceles, que son las prisiones, que son estos espacios donde no pueden permanecer en la impunidad. Entonces, con esto, ¿no?, sobre la mesa, con esta formación un poco política que está dando Daniel Noboa en cuanto a su estrategia de comunicación, ¿hasta cuándo le va a servir? También, porque puede ponerse él como un faro de la lucha anticorrupción, sí, pero a Lasso le pasó lo mismo, se puso él como una lucha anticorreísta total y le fracasó el proyecto, porque ya la gente empezó a denotar que había otros problemas. Había el problema de la desnutrición, había el problema de la minería ilegal, había el problema ya surgiente de la delincuencia. Entonces, ¿hasta cuándo puede Daniel Noboa aguantar esta imagen, y cuándo podremos ver como otro tipo de posicionamiento por parte del presidente? Bueno, yo creo que aquí es muy importante pensar una cosa. Los ciclos electorales en el país a los grupos oligárquicos, a la gran burguesía, les son irrelevantes. Sí, les son irrelevantes. Por eso es que les sirve tanto mantener esta tensión con el correísmo, ¿sí? Esta contradicción que parecería fundamental, que divide las aguas radicalmente y que te obliga a posicionarte, porque si no eres correísta, eres anticorreísta, y que lamentablemente el sector del correísmo también juega en ese punto. Lo que hace es, mira, si se fue Lasso, ¿en qué le afectó a la burguesía ecuatoriana que Guillermo Lasso se vaya y que venga Daniel Noboa? En nada. O que esté Lenín Moreno, ¿sí? A los grupos oligárquicos que lamentablemente han mantenido el poder transgubernamentalmente, por decirlo de alguna manera, no le importa si Daniel Noboa se quema. Daniel Noboa mañana deja la presidencia de la República y te puedo decir, o sea, si pensamos en su salario, él seguramente en su empresa gana más que como presidente de la República. El tema es que la plata que hace es para sus empresas, beneficiándose del Estado. Pero si mañana es Jan Topic o Cintia Viterio, cualquier personaje de la derecha, pues no hay diferencia. Y eso es el gran problema que tiene la izquierda ecuatoriana, porque lamentablemente el activismo social, las personas que nos mantenemos desde una reivindicación de derechos humanos, no es que tenemos pues atrás una estructura económica, financiera que nos va a sostener y que dice, bueno, Diego, dedícate a la política. Yo me dedico a la política como parte del activismo, pero finalmente tengo un trabajo que debo mantener para sostener mi vida. Y cuando tú tienes una política de persecución, de hostigamiento, de judicialización, pues lamentablemente las personas dudan más de 2 veces si participar o no de la política. Entonces, claro, no es que los jóvenes son apáticos. Cuando uno sale encuentra que los jóvenes tienen un posicionamiento político y que finalmente estarán en contra porque cuando les suba el bus les va a joder su bolsillo. El problema es que también aquí, hablando un poco más filosóficamente, Mark Fisher, un filósofo de la actualidad, él dice, ¿cuál es la salida? Lamentablemente, el sentido común de la gente se ha desplazado hacia una situación de un individualismo terrible, en el cual la gente lucha por su bienestar individual sin reconocer que las causas colectivas son las fundamentales para ese propio bienestar. Entonces, sí, si mañana tú tienes que el gobierno nos quita los feriados, por ejemplo, yo creo que la gente se va a movilizar. Si por algo complican el salario, la gente se va a movilizar, pero no en un afán de construir el bienestar público, sino por la afectación individual. Y claro, también ese mensaje son 3 puntos, pero que me sirven porque no me van a robar mi teléfono en la esquina.
de una u otra manera justifica, ¿no? La gente, yo me niego muchísimo a esta idea un poco simplona de decir la gente es ignorante. La gente tiene un análisis político tal vez diferente, en el cual no involucra a todos los actores, no logra establecer todos los beneficios que se encubren detrás de la política, pero la gente no es ignorante, la gente finalmente vive en función de su bolsillo, pero en este momento el bolsillo tal vez ha quedado en un plano un poco más relegado cuando es tu vida la que se pone en juego. Yo me imagino un ciudadano en Durán dice, bueno, yo prefiero estar un poco corto de plata que todos los días tenga que salir con miedo de que mis hijos estén vacunados en la escuela, ¿cierto? Y esas cosas, pues lamentablemente son las que se instrumentalizan para sostener este proceso. Las voces ideológicas, las voces políticas, tenemos que mantener y sostener un discurso de unidad contra el neoliberalismo y mantenernos así. Finalmente Fisher dice, las alternativas aparecen cuando aparecen, ¿sí? No hay la mejor estrategia, no hay la mejor cuestión, pero sí creo que ahí lo que es fundamental y prioritario es establecer sí una estrategia que logre disputar el poder, porque si no, si solamente nos quedamos en la resistencia movilizada, pues tendremos jornadas heroicas como las del 19, el 21, pero que lamentablemente se inscribirán en el mismo relato y que terminarán por elegir a una persona en las mismas características de Noboa, de Lasso, de cualquier lacayo de la burguesía. Así es, Diego. Tal vez nos podrías decir, o sea, creo que somos menos las personas conscientes de lo que pasa en sí en el mundo, en el país, acerca de que estamos como quien dice unidas contra esto de lo que es la corrupción, tanto hasta de la destrucción del medio ambiente, creo yo, de diferentes tipos de problemas que suceden en nuestro país. Entonces, como tú mismo dices, tal vez, ¿qué nos haría falta? Más poder, más unión para que nuestras voces sean escuchadas, para que tal vez no, ¿cómo se puede decir? No se siga extendiendo este problema del poder en sí. Bueno, yo creería que ahí hay un ejercicio de voluntad individual y colectiva. Todo ejercicio de activismo social, de militancia política, abona a una causa. La gente cuando me pregunta es, si tú quieres y estás harto de esto que está pasando, activa en cualquier lado. Sí, yo creo mucho en los activismos digitales como complemento, no como la única forma, pero sí como complemento. Si la gente comenzamos a hablar de los mismos temas y logramos posicionar una agenda de reivindicación, es lo que pasó en Olón. O sea, Olón creo que es paradigmático porque es una cosa chiquitita, sí, pero que finalmente fue la movilización de, no sé, 30 comuneros, 40 comuneros que fueron llamando y que finalmente unieron una intención política del país. Si logramos que hacer 10 olones, 1000 olones por cada una de las cosas que está pasando, si pensamos que la destrucción de Olón también está pasando con todo el sistema de educación pública, con todo el sistema de salud pública, creo que puede existir una ola que vaya construyendo un sentido y una politización diferente. Ahí yo sí creo que hay que tomarles la lección al sector político, porque lamentablemente lo que cuesta años de construir en la calle, en la organización, llega el proceso electoral y se ve truncado porque ahí ya entra la pelea de quién va a ser candidato, de quién va a ser tal o cual cosa, de quién es el asambleísta, y lamentablemente todo ese trabajo de unidad se va a la calle. Pero yo diría, ahí tal vez no hay que estar esperando el Mesías que venga a salvarnos, sino pensar en un tiempo de redentor, un tiempo que logre establecer cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Y creo que en el Ecuador, al menos la teoría ya está hecha. En el Ecuador no necesitamos en este momento un mayor programa de gobierno, no hay que sentarse a pensar qué es lo que vamos a hacer. Simplemente es cómo cumplimos la Constitución y exigimos que los representantes del poder público lo cumplan. Si es que esa Constitución se cumpliría y todo el andamiaje legal que merecería, sí, efectivamente, un poco de reformas, podríamos tener un país mucho más institucionalizado, un país mucho más democrático, y yo creo que esos dos elementos poco a poco también van a ir dando una política de seguridad que sea efectivamente ciudadana, que parta por reconocer derechos humanos, y cuando hablamos de eso, pues ya efectivamente se van derivando otro tipo de cosas en el ámbito de la educación, de la salud, de la seguridad social y de todo eso. Pero mientras tanto, mientras logremos ponernos de acuerdo en cómo se va a cumplir eso, sí creo que toda la gente que esté en contra debe asumir una postura antineoliberal y sumarse donde quiera sumarse, pero que ponga el pie en la calle y que pongamos ahí el hombro. Bueno, hablando de corrupción, es inevitable escaparnos, ¿no?, a otros temas también relacionados a la organización social.
y política en un país que está tan acostumbrado a observar cómo líderes sociales son fácilmente, bueno, no fácilmente, no, por no generalizar, pero hay muchos casos en los cuales nuestros líderes sociales han sido comprados con esta costumbre que tienen las familias burguesas de ofrecer cargos, ofrecer dinero a cambio de ciertos beneficios políticos. Pasó con esto en Olón también, que los presidentes de los comuneros sacaron un comunicado en el cual mencionaban que ellos sí estaban de acuerdo con la construcción del proyecto inmobiliario de la familia Sin. Luego ya la respuesta popular, la respuesta de los comuneros, de las personas que vivían en esta zona fue fue contraria. Entonces observamos cómo se bajó todo ese proceso al cual la familia Noboa quizás está tan acostumbrada a hacerlo. Con esto en mente, ¿no? También es necesario escuchar qué opina la población cuencana, sobre todo, ya que nos encontramos en la ciudad, sobre lo que está pasando con los hechos de corrupción, con los tantos casos puntuales que tiene el gobierno de Daniel Noboa. Así que aquí les mostramos unas encuestas que realizaron nuestros compañeros del programa. Estamos en la Universidad de Cuenca para conocer la opinión de los estudiantes acerca de la corrupción. El presidente. Por lo general, el presidente. Creo que la mayoría menciona esto de la corrupción dentro de la política. En educación, seguimos con un índice de educación, al menos este año. Son muy pocos los estudiantes que ingresan a escuelas, incluso antes hablábamos más del problema arraigado en las universidades, pero ahora hablamos de problemas arraigados como que en el sistema educativo. Bueno, creo que el problema más grande que tenemos por el momento es la crisis de inseguridad. Sería lo que es la economía y la corrupción que se tiene en el gobierno. Yo creo que el primero es la desinformación. Creo que hoy en día atravesamos un momento en el país donde la información viene de tantos lados y que hoy en día confunde muchas veces y termina creando un montón de desinformación. Yo creo que la mayor problemática ahorita sería la gran tasa de desempleo que tiene el Ecuador. Esta politización corrupta que se está viniendo a cabo en sí es un cúmulo de factores que está determinando exactamente el Ecuador, que está gravemente en una crisis. Tal vez el problema de la inseguridad lo pondré en primer lugar, luego está el tema de cortes de luz. Podría decir una, pero sería como que la pobreza, la marginalidad, exclusión, pero que en sí, en cierta medida, como que sí se basa en un solo sistema que sigue perpetuando eso. No tengo conocimiento sobre eso. No. La verdad no conozco del tema. Realmente no conozco. No estoy al tanto. Creo que la mayoría, estamos hablando de que el gobierno tiene que tratar de trabajar con empresas. Seamos sinceros, de alguna manera, cuando se trabaja solo con el sector privado se está beneficiando a ciertos grupos, no se está tratando de beneficiar a esta colectividad y al pueblo. Y sí, he estado al tanto de que tenían relación con la esposa del presidente y en eso estaba todo, digamos, metido el ministro y todas estas cosas. La verdad no estoy tan familiarizada, pero he escuchado algunas cosas como que, digamos, el gobierno oculta, por ejemplo, esto de las bandoneras. Creo que escuché que hay una bandonera china que literal explota a sus trabajadores y el gobierno lo oculta porque hay sus lazos de ahí de revolución, y también vi que querían destruir un manglar que era de la constructora de la esposa del presidente, y bueno, ahí solo ahí se ve la corrupción. Para mí, claro, es evidente pues este cúmulo de situaciones que está llevando a cabo la presidencia en favor de ciertos grupos y no tomando en cuenta también las pequeñas empresas, las pequeñas industrias que se vive a cabo. Lo que tengo ahorita sobre conocimientos que se están relacionando y hay un tráfico de influencias gigantes en el desarrollo de estas prácticas y de estas construcciones de contratos, tal vez se podría decir de esa manera. No conozco. No, la verdad no me acuerdo. Es esto dentro de los 10 años que se mantuvo el correísmo. Como estoy bastante pegada al sistema educativo, creo que la inversión en educación, al menos escuelas del milenio y estas cosas por el estilo. Así un caso específico, digamos la refinería en la que estaba Jorge Glass. De los que yo recuerdo sería el Metástasis y me parece que se llama soborno, si no estoy mal. Casos de corrupción tenemos todos los días. Eso hay que tener claro, todos los días, no solo a nivel como es en la presidencia, en ministerios ni nada, sino desde el propio Cuenca tenemos temas de nuestra propia universidad, que tenemos corrupción. Pero a mí lo que siempre me ha sorprendido y el que más hasta ahora me ha dejado indignado sería el caso de los carnets de discapacitados que se entregaron a distintas personas
No estoy seguro el año, fue durante época de pandemia, si no estoy mal, donde el gran involucrado fue Daniel Salcedo. Recuerdo el problema que hicieron con Jorge Glass. El caso que más recuerdo, bueno, básicamente el que estoy yo presenciando ahora, a mis 20 años, es este caso Metástasis que estamos viviendo en esta situación complicadísima de que la corrupción está arrasando literalmente con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial. Tal vez el de Petroecuador, el caso Overbridge, casos chiquitos que también no sé que son tan grandes como lo que pasó con el hijo de la vicepresidenta, creo que le llamaron caso público. Muchas gracias a los compañeros por las encuestas que nos han realizado. Estimado Diego, bueno, con respecto a las respuestas de la encuesta que se realizó, se relaciona con la corrupción en la ciudad, ¿qué mecanismos tiene la ciudadanía para denunciar estos casos acerca de lo que es la corrupción? Bueno, digamos, más allá de todo lo que tiene que ver con los organismos de control social, de transparencia que existen y por vía judicial la denuncia de cualquier acto que atente contra los bienes públicos, yo creo que el testimonio que han dado los chicos de la universidad, chicos y chicas, pues revela un elemento que tal vez encubre la mayor corrupción, y es el tema de no proveer al debate público de la información correcta frente a lo que se va a elegir y lo que está sucediendo. Sí, como decían ellos, yo he escuchado por ahí que más o menos de esto. No se podría ver también que es parte de nuestra culpa, por no informarnos. O sea, como tú mismo, como lo acaban de decir aquí las personas que se encuestan, simplemente yo escuché, pero no hubo esa retroalimentación por parte de las personas. Exactamente, y uno podría asumir que es una responsabilidad ciudadana la de informarse frente a lo que está pasando. Pero yo diría, tal vez por el ámbito en el que me desempeño profesionalmente, el acto de corrupción más grande que ha cometido el Estado ecuatoriano y que no tiene un nombre es el maltrato al sector educativo, porque no hemos formado republicanamente una conciencia ciudadana capaz de tomar críticamente la realidad. Entonces, si yo escucho en TikTok Juan Pérez es el ladrón y valido esa información, y la otra persona dice que es Diego Vintimilla y valida esa información, pues llega un momento en el que tú no tienes ningún espacio en el cual sentirte a salvo de esto que está pasando. Entonces, lamentablemente, toda la desinversión pública y el ataque feroz que ha habido a la educación pública es tal vez un elemento que transversalmente, que históricamente ha afectado a que el ciudadano pueda tener condiciones. A veces la gente dice, no, es que hay que formar en la familia. Sí, pero el hecho medular de que en el Ecuador no se hayan formado, si no haya una capacidad real para formar el pensamiento crítico, si tú ves los últimos exámenes que se tomaron, los exámenes nacionales del INEVAL, el Ecuador pierde el año en todas las materias a nivel de, me parece, bueno, en la educación básica, en el bachillerato, sacamos menos de 7 sobre 10. Si tú no tienes competencias intelectuales formadas para responder a eso, ¿qué esperamos de los profesionales? ¿Sí? Entonces, es bien fácil decirles que es el ciudadano el que no se forma, pero si no construimos plataformas alternativas que este rato puedan disputar la hegemonía de los grandes medios de comunicación, ¿de dónde se va a formar la gente? Por eso es que estos espacios de discusión son tan importantes, porque a la final legitiman y permiten que voces que somos críticas podamos hablar. Cuántas personas nos escuchen es irrelevante, el problema es que si nos callamos no nos va a escuchar nadie. Entonces, como te decía, todo este tinglado, este contubernio oligárquico de los medios de comunicación destruye todo lo que la educación se demora años en lograrlo. Pero lamentablemente a nivel de la educación básica, de la media, de la superior, pues hay una desinversión que está quitándonos capacidades. Somos un país al que le están construyendo ignorante, ¿sí? O sea, que le están quitando capacidades de aprender. No es que ontológicamente, que por ecuatorianos somos tontos. Nos están pintando la cara de tontos justamente porque no hay esto y porque el debate público se construye en función de unos discursos que lo que terminan es polarizando a la sociedad en lugar de encontrar ciertas cosas. A mí me da mucho chiste cuando dicen esto es una causa nacional, y la causa nacional es cualquier tontería. La causa nacional debería ser cómo garantizamos superar la desnutrición, por ejemplo. Cuando Guillermo Lazo dijo desnutrición, yo dije, bueno, al menos si cumple eso, tenemos chicos que van a tener una plasticidad suficiente para aprender en los próximos años. No lo cumplió, ¿cierto? Cuando el sistema de salud, tu mamá se puede morir porque no le dan una pastilla
pues creo que son elementos que no tienen nombre, no son tan rimbombantes como el soborno, el metástasis, lo que sea, pero que son los actos de corrupción más grandes, que es cuando tú asumes el poder, no para cumplir el mandato que tienes, sino para beneficiar a los tuyos, y esa es la historia republicana del país. Los medios ahorita es evidente que están fallando en su tarea de informar, de dar estos espacios, ¿no?, de pensamiento crítico a la sociedad. Vemos que un presidente que, bueno, fue elegido con todas las palabras que habían detrás de él, ¿no? La familia Noboa, los casos de las haciendas bananeras, los casos de su vida personal también, como puede ser el maltrato que le dio a su ex esposa, que lo hemos visto también estos días con la denuncia de la señora Goldbaum a través de redes sociales, en el cual el presidente no la dejaba ver a su hija, a pesar de que él se iba a ir del país. También con lo de Verónica Abad, que tiene que salir a denunciar en medios de comunicación, ni siquiera lo puede hacer a través de su propia vocería, a que próximamente la van a bajar de este cargo, que queramos o no, nos guste o no, Verónica Abad, ella llegó ahí también por la voluntad popular, ya que tal y cual están definidos los espacios de elección política, elegimos a los dos del ticket. Entonces, ¿qué nos queda como país? ¿Qué nos queda como ciudadanía para poder, no sé, buscar alternativas, buscar una forma de resistir, buscar una forma en la cual logremos forjar estos espacios de conexión que vayan más allá de las respuestas que nos pueda dar el gobierno? ¿Qué nos queda como ciudadanos? Bueno, personalmente, como diría Gramsci, con el optimismo de la voluntad, jamás voy a pensar que no hay alternativa. Tal vez son alternativas que nos tomen tiempo y que nos tomen muchísimo esfuerzo, pero siempre hay alternativa. Y tal vez la principal de esas alternativas sea tomar una postura clara respecto a lo que está sucediendo. Y claro, uno puede terminar más cómodo y más tranquilo si quieres, guardando silencio, trabajando y haciendo tu vida y preocupándote por los tuyos. Pero si no rompemos esta dinámica del aislamiento entre personas, y que igual se replique entre las organizaciones políticas, no podemos disputar el sentido. Lo que tú decías de los medios de comunicación, a mí me parece que los medios cumplen, pero con sobresaliente, su función. Porque lamentablemente los medios de comunicación no son instrumentos para el beneficio público, ¿sí? No son espacios coordinados y construidos ni pensados siquiera para defender la causa pública. Son medios que utilizan la opinión y modelan la opinión pública para el beneficio de los privados. La historia de los... No sé qué medio si ustedes que saben más, si los medios de comunicación surgieron por iniciativa popular, por iniciativa colectiva. Más bien es una persona que dijo, bueno, yo voy a informar porque yo quiero informar. Y desde esa privatización de la opinión y la información, pues lamentablemente no vamos a lograr fortalecer ninguna causa pública. Creo yo que el ejercicio siempre será desde la parte activista, desde la parte militante, sostener la movilización en cualquier cosa. Por ejemplo, ahora algo que podría parecer irrelevante frente a los problemas del país, pero es la causa palestina, pero es una causa que nos une globalmente. Cuando uno entra a Instagram y veo que en todo el mundo hay cosas, digo, bueno, no estoy solito. Y yo estoy seguro que si todas las personas que escuchan esto, que estamos molestos, que tenemos rabia con lo que sucede en el país, dejamos de decir cuántos necesitamos para salir. Si nos salimos, pues en la calle nos vamos a encontrar bastantes, tal vez superando el miedo, superando ciertas cosas, priorizando también que es el país que estamos no heredando a nuestros hijos, porque ya por último, sino es el país en el que tenemos el derecho a vivir. O sea, estamos reivindicando nuestro derecho colectivo. Creo que se pueden hacer cosas. En la política, como digo, creo que hay una tarea muy pendiente, que la sociedad política tiene mucho que hacer ahí. Necesitamos voces de izquierda, también una voz de izquierda que pueda disputar las instituciones, que puede estar en el Parlamento, y necesitamos que la gente que dice que es de izquierda progresista haga cosas de izquierda y progresistas. Sí, o sea, porque si no también ganan con un discurso que hasta Daniel Noboa dijo que él era de izquierda. Entonces, creo que hay que tener darse un poquito de tiempo también para pensar en esto de que lo público es necesario, más allá de lo estatal, que lo público es necesario defender. Y ahí cada quien irá encontrando, o sea, cualquier persona que busca qué hacer por lo público va a encontrar más cerca que lejos un lugar donde activar. Puede ser la reivindicación barrial, la reivindicación de su trabajo, la reivindicación del movimiento estudiantil,
pero la gente está haciendo cosas. Si tú te das tiempito para preguntar eso, sobre todo los universitarios, tienes aquí a 50 metros la casa del estudiante y llega y dice algo hay que hacer, faltarán cosas todavía para hacer. Entonces creo que en esa movilización es donde se forjan las alternativas. Tal vez el caso que a mí más me gusta recordar es el de Fidel Castro, porque cuando él llega a Cuba, digamos, en el yate, se bajan apenas 18 guerrilleros y uno de ellos le pregunta a Fidel, ¿y qué hacemos? Tenemos tan pocas armas y somos tan pocos. Y él dice, pues se jodió Batista. Y finalmente es del optimismo de la voluntad, sí, el que nos permite mantenernos en esta lucha que efectivamente no es fácil, que causa problemas familiares, personales, todo lo que quieras, pero que finalmente al llegar a la casa y dormirte tranquilo diciendo, bueno, un día más que no soy cómplice de esta caterva de ladrones, te da una tranquilidad que no se paga con nada en la vida. Justamente uno de los discursos que ocupa la izquierda progresista, la izquierda rosa, viene mucho acompañado del lema de los corruptos siempre fueron ellos, al momento de denunciar como esta persecución que se vivió después de la oleada rosa en el país contra los antiguos representantes de los gobiernos progresistas. ¿Tú crees que en el país existió lawfare, existió esto que tanto figuras del correísmo como figuras de otros países, como puede ser en Brasil con el caso de Lula? ¿Tú crees que en Ecuador existió la figura del lawfare? Sí, eso es evidente. O sea, eso es evidente. Más allá del cometimiento de un delito, que eso le corresponde a la justicia sancionar sobre quien lo comete, pues lamentablemente se judicializó la política porque terminaste tú poniendo a lo que llaman correísmo en la mesa de los acusados. ¿Sí? Entonces, no importa si es Correa, si es Glass, si es el que sea, es el correísmo el que está permanentemente en la mesa de los acusados, poniendo tú a una posición política que además envuelve a todo el espectro de la socialdemocracia, de la izquierda, en esta cuestión. Y lamentablemente ahí juegan con este tema, ¿no?, del resentimiento social, de que ellos no quieren sino el poder para hacer lo mismo, que ni sé qué. Y finalmente ahí lo que se ha terminado es como esta vuelta pendular, ¿no?, de que después de un proceso progresista que garantizó ciertos derechos, que actualizó y modernizó el Estado de cara a los más básicos parámetros de bienestar social, pues en este momento tenemos la embestida neoliberal. Entonces, claro, el lawfare no fue tal vez es una cuestión de perspectiva, porque Correa suele decir, los corruptos siempre fueron ellos, nosotros somos, y cuando no se da cuenta que aquí no es el tema de si son ellos o son nosotros, sino es el tema de qué línea política, qué sistema de pensamiento, qué orientación ética de la política queremos que esté en el Estado. ¿Sí? Yo te digo, tal vez Daniel Noboa personalmente es una buena persona, no lo conozco, no puedo decirlo. Y frente a las noticias que salen, dudo. Pero te digo, no tengo un argumento válido para decir es buena o mala persona. Voy a asumir que es buena. Pero si él es el que cumple con el mandato neoliberal, no es bueno para el país. Y lamentablemente ahí es donde la gente, en esta nueva, volviendo al tema de la instrumentalización del círculo maravilloso de la familia perfecta, ¿no?, y la cuestión de la primera dama y el hijo que nace y todo este melodrama ahí novelesco, terminas vos diciendo, como es buena gente y se le ve chévere, capaz llega y va a ser. Como es rico ya no va a robar. Entonces, también eso es complicado. Y yo a la gente siempre le decía cuando participaba de la política electoral, vote por la gente que se le parece. No vote por el que es diferente. La gente no vota por el jefe. Yo me imagino, si vos te vas a votar por un sindicato, no votas por tu jefe que te represente, porque sabes que tu jefe es el problema. Es el que te jode las horas de extras, el que no te paga o lo que sea. Y a la política electoral nacional debería ser lo mismo. Porque el bananero, el dueño de la bananera que explota a sus trabajadores, yo no esperaría cosa diferente que haga con el país. Entonces, creo que ahí lo más importante es que la gente ahí sí vote viendo la cara y votemos por gente que se parece. Los políticos de calle, efectivamente, se les encuentra en la calle. Sí, los políticos de corbata, los políticos de empresarios, no les ves porque no están, no son del pueblo. Tal vez una elección así, que parecería un criterio así medio un poco absurdo, pero puede decir cosas porque, más allá de los riesgos que puede tener que la gente se engolosine con el poder, y como decía Mujica, que hay que alejar a la gente que le gusta la plata de la política, pero si comenzamos a elegir a gente que se parece a nosotros, tal vez tengamos mucha mayor suerte que lo que hemos tenido eligiendo a estos ricos que
nos venden la idea de que si votamos por ellos, todo el país va a poder ser como ellos. Así es, Diego, muchas gracias. Bueno, ahora con lo que se vienen ya las elecciones del 2025, ¿no? También creo que es una buena recomendación que tú nos das con respecto a la elección de los representantes que se vienen también. Bueno, ya como última pregunta para ir cerrando, con la justicia politizada, que tenemos, ¿quién puede depurar las instituciones gubernamentales? Bueno, ahí creo que hay dos elementos. Primero, sí tiene que haber un pacto social, digamos, de restablecer la confianza republicana en las instituciones. Sí, esto es fundamental porque si no, hasta el bueno que entra termina salpicado y más bien dice, no, mejor me voy. El juez que quiere aplicar justicia bien termina amenazado, que le quieren matar a los hijos, que le explotan el carro. Entonces, también difícil es que una persona que quiera hacer. Entonces, ahí sí tiene que haber una idea de un pacto republicano por reconocer que las instituciones tienen una función, ¿sí? Que le estamos entregando al Estado una responsabilidad enorme que es administrar la cosa pública. Y desde lo social, pues efectivamente creo que sí nos corresponde movilizarnos frente a todos y cada uno de los casos. Yo sé que va a faltar tiempo, yo sé que una persona no va a poder movilizarse por todas las injusticias que se cometan, pero elegir una causa, ¿sí? A mí, por ejemplo, me parece que lo que sucede cada vez que hay un femicidio en el país y que se activa a nivel nacional esta red de compañeras, de mujeres que salen a exigir justicia, es una forma también de interpelar a las instituciones. Si eso que está pasando lograríamos hacer por la educación, por la salud, contra la gente que llega al Parlamento y vota en contra de lo que prometió votar, pues poco a poco vamos a ir fortaleciendo una capacidad de presión social. Como decía, ese tal vez es el problema de nuestro último periodo, de nuestro último tiempo político, porque nos acostumbramos a elegir y decir, bueno, allá verá lo que hace. Cuando sí hay un ejercicio de corresponsabilidad, y ese es un ejercicio que a la medida que se va cumpliendo va politizando y va uniendo a la gente. Entonces, desde los bloques de izquierda progresistas, sí es fundamental tener una capacidad de movilización y una capacidad de politizar esos mensajes y sobre todo de tener la capacidad de ver a los ojos a la gente cuando se llegue a esos espacios y decir, bueno, por último, como dicen los futbolistas, no logramos el resultado, pero hicimos lo que dijo el profe, en este caso que el profe es el pueblo. Ya no importa cuánto tiempo nos tome, pero al menos jugarnos por esta idea de que es posible encontrar una alternativa y que no debemos contentarnos con la mínima pendejada que nos ofrece, sino que los ecuatorianos y ecuatorianas sí merecemos vivir en dignidad y que es posible. Creo que hay varios periodos de la historia del país donde hemos logrado tener unos estándares mínimos que nos permiten que la democracia sea también tener pan en la mesa. Y la redistribución de la riqueza pasa también ahí muchísimo por este ejercicio de encontrarnos, de pensar en comunidad, de pensar en lo público y que eso pueda darnos alternativas en lo social y en lo electoral también. Muchas gracias, Diego. Con esta pregunta me parece que ya finalizamos el programa. A la final te invitamos acá para hablar de corrupción y es inevitable terminar hablando sobre todos los otros matices que tiene la política nacional al tener un país en el cual lastimosamente tenemos instituciones, tenemos organismos que merecen ser depurados por su totalidad. También no sé si no quiero aquí convertir a la radio universitaria en un espacio incendiario y decir que se vayan todos, pero quizás estamos muy cerca de ese escenario en el cual nuevamente nos encontramos con un país quebrado, nos encontramos con un país que ya no tiene más salida, que está empezando a aceptar diferentes prácticas fascistas, diciéndolo claramente. El país está empezando a aceptar la militarización, está empezando a normalizar mensajes donde el presidente pone a un policía que te coge del hombro y te da abriendo una botella de agua. Eso no es el país en el que creo que ninguno de nosotros aquí en esta mesa sentados quisiera vivir. Entonces, con esto en mente, gracias por tus comentarios el día de hoy, Diego Vintimilla, nuestro invitado. Tenemos mucho que agradecerte y bueno, gracias a ti, Mayra, también por estar en la mesa.
Gracias Martín, Diego, muchas gracias. Bueno, como comentábamos, creo que los jóvenes al menos debemos mantenernos informados, creo que tenemos diferentes fuentes y más que todo los que nos encontramos estudiando para que, como tú nos comentabas, ser esa voz de los que tal vez no pueden hablar, los que no tienen, para que no se siga dando estos hechos de corrupción en nuestro país. Muchas gracias, esperamos tal vez tenernos en otro capítulo de nuestro programa ECO. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y esto fue todo por el episodio de hoy. ECO, el podcast donde la opinión pública es la que manda. Recuerda escucharnos todos los martes, miércoles y jueves de cada semana. Síguenos en nuestras cuentas oficiales para mantenerte al tanto de los acontecimientos coyunturales y controversiales del país. ECO, el reflejo de tu voz.